Hola amigos, bienvenidos a su programa del tío Pepe. Hay una de las cosas más misteriosas de nuestro planeta en la que voy a mezclar toda esta narración que les voy a hacer hoy. Un sitio que estoy seguro que todos ustedes, igual que yo, hemos soñado con ir alguna vez, que es a Egipto, a las pirámides. O sea, en Egipto hay montones y montones de pirámides, ¿no? Hay, yo no sé, centenares. Pero hay unas que son famosísimas, que son las más grandes, que son las de Keops, Kefren y Miserino. Y hay una cosa curiosísima, que una sola de esas pirámides tiene más piedras, por decirlo así, que el resto de las pirámides de Egipto, la de Keops. Una cosa enorme. Hay muchísimo misterio. Yo este programa que les tengo preparado para hoy lo voy a llamar así: Napoleón, las pirámides y Champollion. Hay una gran relación entre esas tres cosas, porque el personaje que le abrió al mundo los ojos y el apetito por la cultura egipcia fue Napoleón Bonaparte cuando invadió Egipto a finales del siglo XVIII. Y después de eso hubo un sabio que se llamó Champollion, que fue el primero que logró descifrar esos jeroglíficos y todas esas cosas y esos garabatos que nadie sabía lo que eran. Entonces, bueno, estas tres cosas están mezcladas y ese es el fascinante tema que les tengo preparado para esta noche. Bueno, ojo pelado que voy a empezar. Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, Bolívar, todos grandes personajes que tienen sus cosas en común, que los cuatro fueron grandes guerreros, fueron grandes estadistas, hombres capaces de organizar un país, de enrumbarlo hacia un objetivo. Y les voy a decir una cosa muy curiosa: grandes hacedores de frases. Todos ellos hacían unas frases estupendas, pues, o sea, yo creo que el que mejor las hacía realmente era Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tiene unas frases increíbles, pues. O sea, cuando él va a combatir a los mamelucos en las pirámides de Egipto, él arenga a su ejército y le dice: 40 siglos de historia os contemplan. O cuando va a pelear con los austríacos en Italia, él le dice a su ejército, el ejército estaba muerto de hambre, pata en el suelo, mal vestido, y él le dice a sus soldados: ustedes tienen hambre, andan descalzos, andan mal vestidos. Pues bueno, el enemigo tiene todo eso que ustedes quieren, vamos a quitárselo. Una cosa parecida que después dijo el general Patton, ¿no? O sea, en la Segunda Guerra Mundial, muy divertida, ¿no? Que él dijo: van a pelear contra un enemigo que está dispuesto a dar su vida, vayan y quítensela. Bueno, Napoleón hizo montones de frases, pues, y además las que no hizo se las atribuyeron, porque en realidad todas son fabulosas. Bueno, vamos a comenzar. Napoleón Bonaparte nace en Córcega, en Ajaccio, una ciudad que se llama Ajaccio, un pueblo en esa época. Él nace posiblemente el 15 de agosto de 1769. Es decir, 20 años antes de la Revolución Francesa. Cuando él nace, pues, hijo de una familia modesta, pues, ¿quién se iba a imaginar que ese personaje que estaban haciendo ahí iba a ser emperador de Francia y que iba a poner a sus hermanos en los tronos? Eso no se lo iba a imaginar nadie. La verdad es que la vida da unos cambios que uno no se imagina cómo. Y además, como les voy a relatar en la historia, eso no siempre estuvo así clarito, ¿no? Él tuvo sus más y sus menos, pero bueno, siempre fue avanzando. Él ya desde los 9 años pues lo meten en la academia militar. Su idioma nativo era el italiano, él no hablaba francés. Córcega había pasado a ser parte de Francia pues escasamente un año antes de que él naciera. Y bueno, y él está en París cuando la Revolución Francesa, esa escena que les he narrado en otras ocasiones, cuando el pueblo invade las Tullerías y obligan a Luis XVI a ponerse el gorrito frigio, el gorrito de los revolucionarios. Y Napoleón se horroriza, dice: no, hombre, si a mí me da un ejército, yo acabo con esa canalla, pues los ametrallo a todos. Y efectivamente lo hizo 2 años después, cuando le tocó la oportunidad. Por eso, fíjense las cosas que tiene la historia, que si Luis XVI hubiera descubierto a ese generalcito que venía, ese tenientico que venía por ahí subiendo, posiblemente la Revolución Francesa hubiera tenido otro fin, pues. Bueno, él más adelante en la Revolución Francesa pues consigue que le den el mando de las fuerzas para tomar a Tolón. Él había pasado por ahí y, así como les hablé de Francisco Miranda, muy observador, él se dio cuenta de los puntos débiles, se dio cuenta que desde una punta se podían bombardear, incendiar los barcos y que no sé cuánto, y él toma Tolón y él va adquiriendo un gran prestigio. Pero él es apoyado por el grupo Robespierre. Cuando cae Robespierre, él más bien cae en desgracia. Y él pasa un tiempo, le digo, preocupado, incluso piensa en irse a pelear a las órdenes del sultán de Turquía, ya. Si él se hubiera ido, que era su deseo, y luchó por ello, Napoleón Bonaparte seguramente no hubiera sido Napoleón Bonaparte. Es curioso que la vida tenga esas cosas, y su mejor suerte, para que lo tomen ustedes como enseñanza,
es que no le ocurrió lo que él deseaba, no se llegó a ir a Turquía. Entonces pasa el año 1795, la convención está a punto de ser invadida, pues la parte revolucionaria que había quedado, aunque no era tan terror como la que era de Robespierre, a fin de cuentas eran regicidas, eran personas que habían matado al rey y había un movimiento pues ahora un contrarrevolucionario. Entonces la asamblea, el directorio se siente perdido, pues ve que viene una gran fuerza, una gran manifestación, unos batallones que vienen a tomar la convención. Entonces Barras, que era uno de los miembros del directorio, estaban Barras, Tallien, dice, bueno, yo voy a este general que está medio olvidado por ahí, a Bonaparte, yo quiero que me lo nombren de asistente. Y nombra a Napoleón Bonaparte de asistente. Bueno, cuando vienen 30.000 personas a tomar la convención, Napoleón Bonaparte con 6, 8.000 hombres, miren, los dispersa, los ametralla, deja como 400 muertos tirados en las escaleras de una iglesia que se llamaba San Roch y sube su prestigio. Y vamos a estar claros que Napoleón Bonaparte no hace eso porque creía ni en la revolución, ni en la convención, ni en el directorio, ni en nada. Si los otros hubieran propuesto ser el que comandaba las fuerzas que iban a tomar la convención, él hubiera aceptado. Él lo que estaba buscando era un interés personal en ir surgiendo. A Napoleón Bonaparte después lo mandan a la campaña de Italia, pelea contra los austríacos, tiene grandes éxitos con Mantua, Rivoli, una serie de batallas que le van dando un nombre enorme. Y finalmente, que es donde vamos a llegar ahora aquí a nuestra historia, él en 1798 decide hacer una expedición contra Egipto y tomar Egipto. Egipto en esa época orbitaba pues en el Imperio Otomano, pues con los turcos, y era un país semidependiente, pues. Entonces él organiza una expedición que tiene 17 barcos de guerra, no sé cuántos transportes, 33.000 soldados, como 50.000 hombres en total, y se dirige a Egipto. En esa época la mejor flota y el mejor ejército del mar, pues como siguió siendo hasta hace poco, era el inglés. Los ingleses andan persiguiendo a ese hombre por todo el Mediterráneo, pero Napoleón logra desembarcar y ahí mismo, él desembarca creo como el 3 de junio, y ahí mismo ataca Alejandría y toma Alejandría al día siguiente, el 4 de junio. Entonces, una de las cosas curiosas de esa expedición es que él se fue con 167 sabios. Él agarró la flor y nata de los científicos franceses y lo metió en esa expedición para Egipto. Que también les digo, si los ingleses le hubieran hundido la flota, Francia se queda en el pelero, pues sin ningún sabio. Pero llegaron, tuvieron suerte que los ingleses no lo descubrieron hasta ese momento, entonces toman Alejandría, ahí es que bajan los sabios de los barcos, entonces Napoleón organiza enseguida pues un ejército para ir a tomar el Cairo, deja a otros en Alejandría, manda a otros para otra parte. Y es curiosísima esa campaña de Napoleón, porque los soldados cuando van avanzando, imagínense, estamos hablando de los meses de junio, julio, aquel solazo. O sea, yo conozco gente que ha viajado o que viaja a Egipto y salen hasta las 10 de la mañana. Después le dicen váyanse para el aire acondicionado, eso no lo aguanta nadie. Entonces esos pobres soldados de Napoleón, con aquel solazo, bueno, viendo espejismo, en esa época no se sabían lo que eran espejismos. Uno de los científicos que iba con él fue el que describió qué significaban los espejismos, esos tipos muertos de sed que hasta se suicidaban. Dicen en alguna de las cosas que me estoy leyendo, por cierto, les voy a hacer la referencia, que básicamente les voy a hablar de dos libros, que se llama Napoleón de André Maurois y que se llama Las claves de Egipto de Leslie y Roy Atkins. Bueno, dicen que Napoleón iba dejando como un muerto, entre muerto de sed, muerto de hambre, suicidado o atacado o enfermo, cada 200 metros. Y él va avanzando así, pues dejando ese reguero de muertos. Cuando él llega al Nilo, imagínense ustedes que esto es increíble. Los soldados estaban tan muertos de sed, tan desesperados, y además que los atacaban los guerrilleros, los beduinos y esa serie de cosas, que se zumban en el Nilo muertos de sed y empiezan a beber agua y a jugar como niños, ¿no? Imagínense aquello, porque nosotros, ni ustedes ni yo sabemos lo que es sed. Yo estoy seguro, y Dios me los proteja, que ninguno de ustedes sabe lo que es tener sed como tuvieron esos hombres que hasta se suicidaban. Bueno, cuando llegan al Nilo, hay algunos que toman tanta agua que se mueren de tanta agua que toman.
Entonces, bueno, ya Napoleón llega al Egipto y está, al Nilo y está a punto de tomar el Cairo. Vamos a hacer una pausa porque ya vamos a entrar en materia egipcia. Entonces, una pausa y ya seguimos. Bueno, vamos a continuar con nuestra historia. Tenemos a Napoleón Bonaparte llegando al Cairo. Ustedes saben que en esa época Egipto dependía de los otomanos, de los turcos. Y la élite de los soldados que lo defendían, fíjense qué nombre tan divertido, eran los mamelucos. Los mamelucos eran unos tipos que se vestían de seda y muselina. Tenían aquí 2 pistolas, cuchillos, espadas, no sé cuánto.